Gesed, Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bendiciones para todos los que nos escuchan a través de nuestra página Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones desde YouTube, para que esta sea una enseñanza que nos llegue al alma y podamos entender verdaderamente lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver un tema muy especial y es la santidad. Hoy vamos a hablar de la santidad, un tema de que no se escucha muy seguido, pero vemos que está resaltado por todas las escrituras, y hoy vamos a poder entender qué Dios anhela en este tiempo a través de esta enseñanza que el Padre va a permitir en este día de Shabbat. Entonces, desde acá, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Sogamoso, Boyacá, vamos a darle inicio a este tema, la santidad. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener en nuestra agenda, en nuestro cuaderno, y vamos a apuntar la palabra santidad, ¿sí? Pero lo vamos a ver hoy como el atributo de Yahweh, ¿listo? De nuestro Creador. Hoy lo vamos a ver como atributo de Yahweh, y en el próximo Shabbat vamos a verlo como el atributo en el ser humano, como ese atributo implantado en el ser humano. ¿Listo? Porque nosotros decimos, ¿de dónde vamos a sacar o cómo vamos a conocer la santidad? Y la santidad no la conocemos a nuestra manera, sino nosotros tenemos que ver un reflejo de alguien o que alguien la implante en nosotros. Y ese alguien es nuestro Creador. Yahweh está implantando la santidad en el ser humano. Entonces vamos a ver una definición, vamos a ver una raíz principal de esta palabra para poder llegar al punto clave y crucial de lo que nosotros vamos a actuar de aquí en adelante. Antes de acá había una ignorancia en nosotros de qué era este punto, qué era la santidad de Yahweh. Pero ahora, cuando ya Dios nos lo revela y Dios nos lo dice, venga, la santidad de Yahweh, pues mi santidad es esta y esta. Y conforme a esto, necesito que ustedes también actúen para que puedan entender cuál es mi voluntad. Vemos en el mundo, a través de las religiones, a través de todo lo que se mueve, de que hablan que vamos a santificar, vamos a beatificar, vamos a poner a una persona como santo, o vamos a poner una estatua como santo. ¿Sí? ¿Qué santos conocen? ¿Qué santos conocemos? Uno que hayan escuchado por ahí. Bueno, San Gabriel, sí. ¿No han escuchado la fiesta del campesino? Que está destinada hasta a San Isidro Labrador. Y esa palabra santo, ¿sí? San Pedro, ahorita que estamos en un tiempo de que el mundo está celebrando fiestas, y dice, no, es que estamos en el mes y estamos celebrando las fiestas de San Pedro, las fiestas de San Juan, San Pablo, no sé, son muchas cosas. Por ahí hasta aparece hasta el santo de los paseos de olla, el sancocho. Pero no entendemos verdaderamente el verdadero significado de lo que Dios anhela y de lo que Dios nos quiere enseñar con respecto a la santidad. Entonces, esta palabra santidad viene del strong hebreo y es la palabra Kadash, C-A-D-A-S-H, Kadash, como suena, C-A-D-A-S-H, que significa apartar. Por eso les dije, hoy vamos a verlo desde el punto como el atributo de Dios, y en la próxima lo vamos a ver el reflejo de ese atributo en el ser humano.
¿sí? Porque una cosa es la esencia de Dios, que es porque Él tiene esa esencia. Pero nosotros no tenemos esa esencia, o no teníamos esa esencia de Dios. Entonces debería de haber algo de lo cual nosotros teníamos que tener implantado en nosotros para poderlo transmitir. ¿Listo? Entonces viene de la palabra Kadash, que es la raíz primaria. Y quiere decir limpio también, ser limpio. Y eso es algo, ese atributo de Dios es ser limpio, ¿cierto? Pero ¿cómo así? ¿Ser limpio de qué? Cuando nosotros hablamos ser limpio, estamos hablando de Dios y de una esencia de Dios. Y la esencia de Dios es ser limpio. Sí. O sea que en él no hay pecado. ¿Listo? Pero resulta que en nosotros sí había pecado. En Dios nunca ha habido pecado, porque Dios aborrece el pecado. Entonces aquí es donde entra el ser limpio, y eso es lo que Dios implanta en el ser humano, que sea también limpio, ¿sí? Entonces en el texto, cuando vamos y volvemos al texto que leíamos ahorita antes de empezar la grabación, y decíamos, sean santos porque yo soy santo. Si le ponemos esta palabra limpio, ser limpio, ¿cómo cambiaría ese texto? Sean limpios, ¿sí? Porque yo soy limpio, ¿cierto? Entonces, desde ahí vamos a poder entender más los otros significados. Los otros significados es apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo y señalar. ¿Listo? Resulta que esta palabra está compuesta por tres letras específicamente. Esta palabra Kadash. Y está por una Kof, una Resh y una Shin. Y vamos a ver qué hay internamente dentro de esta palabra y cuál es la esencia de esta palabra y de la voluntad de Dios en ser limpios. ¿Listo? Ojo con esos términos. Una cosa es ser limpio y otra cosa es ser limpiados. ¿Listo? Nosotros estamos siendo limpiados, estamos siendo purificados, por eso Dios nos aparta, por eso significa también apartar. ¿Sí? ¿Apartar para qué? Para un propósito establecido. Pero eso ya lo vamos a ver es con la palabra Kadosh, no con la palabra Kadash, que es la raíz principal. ¿Listo? Entonces está compuesto por una Kof, por una Resh y por una Shin. Kof, Resh y Shin. Y el resultado de todo esto es una Vav. ¿Listo? Vamos a introducirnos a esta palabra, a ver qué Dios nos quiere hablar con ser Kadash. Entonces la Kof es conocida como círculo. ¿Qué es un círculo? Esto es un círculo, ¿cierto? Entonces vamos mirando, ¿por qué está hablando de círculo? Dice que da la vuelta, o sea, algo que anda o que es así, en círculos. Kof representa todos los círculos o todos los ciclos de la naturaleza. ¿Qué ciclos de la naturaleza nos está hablando? ¿Cuáles son los ciclos de la naturaleza? Dime. ¿El ciclo de la luna? Sí, puede ser el ciclo de la luna. ¿Hoy qué ciclo empieza? De la luna. Sí, hoy estamos entrando a un nuevo mes. ¿Hoy a qué mes estamos entrando? ¿En cuál íbamos? Estamos en este. Entramos a Tamuz, ¿cierto?
Dionisio, ¿dónde está? Ahí está. Entonces, estábamos entrando al mes de Tamuz. ¿Sí? Entonces uno dice ciclos. Y cuando el primer día, cuando empieza el primer día, sale la luna ¿cómo? No, eso es un pedacito muy pequeñito. Y esa es la luna creciente. O sea, estamos entrando en luna creciente. ¿Listo? Otro ciclo de la naturaleza. ¿Ahorita qué estaba haciendo? Lluvia. Entonces hay un ciclo de lluvia, ¿cierto? ¿Y eso cómo se le llama? Sí, pero invierno, otoño, primavera, correcto, estaciones, son unos ciclos. Los ciclos mensuales y los ciclos anuales, lo que hablábamos de la luna y lo del sol. O sea, la Tierra gira alrededor del sol, pero también gira en su propio eje. Y la luna gira alrededor de la Tierra, correcto. ¿Sí ven todo cómo funcionan las cosas? Son ciclos, ¿sí? Entonces, esa Kaf significan esos ciclos. También puede representar que a través de los ciclos de la vida que vemos, ¿cuáles son los ciclos de nuestra vida? O la vida del ser humano. Uno dice, ¿eso es un ciclo? Sí, pueden ser ciclos. Evolución, el crecimiento, el cambio, el sufrimiento, la felicidad, experiencias de vida. Estamos constantemente trabajando para evolucionar y realizar nuestra verdadera naturaleza espiritual. O sea, cuando nosotros nos centramos en el proceso de la santidad, empezamos un ciclo de vida. Pero ese ciclo de vida va girando en torno a algo. Este proceso de santificación va en torno a qué? Sí, de crecimiento, ¿cierto? Entonces, miren lo que va, eso es algo, estamos hablando de algo grande de la creación de Dios y que a través de esa creación de Dios le estamos dando como una forma para poder entender la verdadera voluntad de Dios a través de la santidad, ¿sí? Entonces es un ciclo, ¿sí? Y estos ciclos los provoca el mismo Dios en la vida del ser humano. Después sigue la otra letra, que es la Resh. La Resh significa cabeza, líder y principio. Es el símbolo de elegir entre la grandeza y la degradación, ¿sí? Los seres humanos fuimos creados con algo, con decisiones. ¿Qué es esa decisión? Algo que se llama libre albedrío. O sea, tú decides qué camino quieres coger. O tú decides en qué ciclo quieres permanecer. Dios simplemente los establece, pero nosotros decidimos en cuál de esos, para crecimiento o para degradación total. La Escritura nos dice, he puesto delante de ti dos caminos. Decisión. Todos los días nosotros los seres humanos estamos decidiendo, tomando decisiones. ¿Cómo cuáles? Me levanté, ¿me voy y me tomo un tinto o me baño primero? Es una decisión, ¿cierto? Decisiones. Aunque algunas son sencillas, otras van a ser mucho más complejas. Una decisión del ser humano compleja. Más compleja. ¿Sigo a Dios o sigo al mundo? Yo creo que es una de las decisiones más complejas que hay. Por eso les dije, hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. ¿Sigo a Dios o sigo al mundo? Y esa decisión la tomo yo. ¿O hay alguien que influye en esa decisión?
Dios lo que hace es abrir los rollos y decirle, decide. Te estoy poniendo delante de ti los rollos. Ahora decide. Entonces, ¿qué significa la resh? Cabeza principio. Correcto. Hay una, dice, el símbolo de elegir entre la grandeza y la degradación. En ella está la palabra para pobre, que es rash. La palabra pobre significa rash. Pero cuando se llena el poder del Aleph, o sea, del principio, del creador, del Mashiach, se convierte en Rosh, en una cabeza o primero, expresando la primera, la única y la eternidad del creador. Las cualidades de ser un líder y no un seguidor. Dios, ¿qué está haciendo? A través de lo que hemos hablado hasta ahorita. Estamos hablando del atributo de Dios, no del ser humano ejecutando el atributo de Dios o mostrando el atributo de Dios. O sea, es como le dice a uno, como si le dijera a uno, mire, esto es lo que tengo para ti. ¿Sí? Y en la otra enseñanza vamos a ver, esto fue lo que yo cogí de lo que tú me tenías para mí y es lo que estoy entregando o lo que estoy dando. ¿Qué más podemos ver? O sea, cuando Él nos dice, aquí tengo todo para ponerte verdaderamente como alguien, como un líder y no como un seguidor. Muchos entran al caminar con Dios y simplemente quieren ser como seguidores, ¿sí? Pero los seguidores, ¿qué hacen? En cualquier momento dicen, no, esto no es lo mío, nos vemos, chao, por aquí está más fácil. Pero verdaderamente, el que anhela verdaderamente el plan de salvación, de redención de Dios, se mantiene y perdura para siempre. Pase lo que pase. Porque nosotros no estamos exentos de muchas situaciones que vayan pasando en nuestro diario vivir. Pero en el punto en el cual Dios nos dice, ¿qué quieres ser? Y nos pone las dos opciones. ¿Un seguidor alcanza verdaderamente la santidad? Si alcanzara la santidad, todos seríamos seguidores, sin responsabilidades. Pero un líder, ¿todos lo hacen? Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es la otra? La Shin es la letra del fuego y transformación. Significa literalmente diente en su forma y es de 3 ramas de fuego. Estos son los 3 pilares del árbol de la vida. Dice que son como llamas cuando se elevan, purificando y cambiando la condición de nuestras vidas, enseñándonos a alinearnos a la totalidad de la creación. Finalmente nos enseña el equilibrio. Está compuesto por 3 babs, como por 3 letras bab. Y los 3 pilares del árbol de la vida, el pilar correcto es la amabilidad, la misericordia y la justicia y verdad. O sea, Dios está diciendo que el que tenga o el que sea implantada la santidad tiene la misericordia, la amabilidad, la justicia y la verdad. ¿Y todo eso termina en qué letra? En la Bab. Bab es el poder de unir todo lo que está separado de la creación. Y eso es tremendo. Porque la Bab la vemos, como es la letra número 6, vemos que representa también los 6 días de la creación. ¿Sí? También representa el número 6 como el número del hombre, o sea, de la naturaleza humana, del ser humano. Pero ¿qué es lo que Dios verdaderamente está diciendo acá? Que alguien o que una persona que le ha sido implantado ese atributo de Dios, que es la santidad, dice que literalmente la Bab significa gancho o clavija y la letra hebrea es una línea vertical.
la extensión de la línea vertical de la perfección del Creador en el mundo creado, para dirigirlo constantemente. O sea, tiene el poder de unir todo lo que está separado de la creación, todo lo que está separado de Dios. O sea, la persona en la cual se le ha implantado la santidad tiene un poder aún sobre el área espiritual también. Una persona que no tiene la santidad no se puede poner a jugar al que saca demonios, al super espiritual, porque si no esos mismos demonios lo van a coger y le van a dar 3 vueltas y hasta le pueden quitar la vida. Por eso, cuando Dios nos enseña de la santidad, es un atributo de Dios. Dice que cuando llega la luz, los demonios huyen, tienen que huir, porque es la misma presencia de Dios y ellos no resisten la presencia de Dios y tienen que huir. Entonces es una autoridad que está dando sobre el ser humano para unir todo lo que está separado de la creación de Dios. ¿Sí? Por eso esas shin, esas llamas de fuego lo que hacen es consumir el pecado. Pero Él tiene que consumirlo primero en nosotros para que eso se pueda ver reflejado a través de nosotros. Vamos a seguir. Dice, la extensión de la línea de la perfección del Creador y el mundo creado, para dirigirlo constantemente, guiando el ciclo de la existencia paso a paso, hasta que finalmente se revela la unidad perfecta del Creador que subyace de toda la creación. Bab está relacionada con la Or, con la luz directa del Creador, que ingresa en el mundo. Como conector, contiene el poder de conectar el cielo y la tierra. ¿Listo? ¿Qué pudimos entender de la profundidad de esta palabra Kadash? Hasta ahí. Vamos paso a paso para poder avanzar. Todo, o sea, es que a veces la palabra santidad solamente la vemos muy por encima, Sí. pero hay muchísima profundidad en ella con respecto, digamos, de lo que hablabas, ¿sí? De los ciclos. Y algo que siempre el Padre nos ha enseñado y es que aún en nuestra vida cada ciclo es necesario, pero Sí. un punto que tú hablabas y es que o yo me quedo en ese ciclo o lo cambio, ¿sí? O cambio ese ciclo. Entonces, por ejemplo, se habla con respecto de las estaciones y en la propia vida de nosotros también hay estaciones, hay Sí. tiempos de mucho calor, o sea, de mucho fuego, de mucha presión, de muchas cosas, pero también viene esos tiempos de primavera, ¿sí? Esos tiempos de dar fruto, de florecer, pero también vienen tiempos de invierno, donde viene el dolor, donde viene la tristeza. Y algo que aprendí y en el caminar con el Eterno, y es que todas son necesarias, Sí. todas, o sea, uno a veces quiere quedarse solo en el tiempo de la primavera, ¿sí? Donde todo florezca, donde todo esté bien, donde todo fluya hermoso, pero se vuelve un orgulloso o se vuelve autodependiente de uno mismo. Entonces, por eso a veces situaciones, entonces a veces vienen situaciones como el invierno, Sí. para enseñarle a uno que uno siempre va a necesitar del Padre. Entonces, pues como que me enseña algo bien especial ese punto también. Claro, porque es que nosotros no nos podemos quedar siempre en lo mismo. El ser humano siempre tiene que ir avanzando. Y Dios da la oportunidad y la capacidad para que nosotros vayamos avanzando. Por eso vemos y hablábamos en las enseñanzas anteriores sobre un Abraham. Abraham no se quedó igual, sino Abraham creció. ¿Qué más hizo Abraham? Ahora cambió todo. Sí. Entonces, eso es lo que Dios anhela con nosotros, que nosotros tengamos un continuo crecimiento. ¿Listo? Pero toda la autoridad que entrega Dios
¿cómo se ve reflejada? ¿Cómo la vemos reflejada con esa baba? Porque simplemente no estamos hablando de una palabra, sino estamos hablando de una esencia de Dios implantada en el ser humano, o futuramente implantada, que es lo que vamos a ver. ¿Qué más tienes que decir? No, y el resultado de la santidad, o sea, el resultado del atributo de Yahweh, porque uno cree que solamente es dejar de hacer algo, sino que consume. Sí. Y cuando entra la santidad de Dios en nuestra vida, en algún área de nuestra vida, o en todas, porque debe ser así, tiene que consumir, o sea, que no quede ningún rastro, porque cuando queda algún rastro de lo que aborrece o lo que nos separa de Dios, entonces ahí es cuando más adelante coge fuerza y nos puede sacar del camino. Eso pasa como cuando uno, no sé si de pronto han visto, se han dado de cuenta en el campo, uno llega y coge y arranca una hierba, y la coge y la arranca de raíz, ¿sí? Pero cuando arrancas esa hierba de raíz, tú piensas, aquí ya no va a volver a nacer esa hierba. ¿Y qué pasó para los 2 o 3 meses? Vuelve a crecer. ¿Saben por qué? Porque resulta que esa hierba, en sus hojas, en sus ramas, en su eso, tiene semillas. Entonces, cuando usted la coge y la arranca, sacude la planta y las semillas, y usted no se da cuenta, pero ellas quedan ahí y van germinando y otra vez aparece. Le dije, pero ya, yo no había exterminado esta planta de acá. Sí, exterminaste la que estaba en ese momento, pero no, que esas también tienen semillitas y van a volver a crecer. Entonces es procurar de que eso no pase. ¿Y saben de pronto por qué, en qué tiempo esta planta tiene sus semillas? En una edad adulta. Entonces yo mismo me encargué de dejar crecer y de que esa planta diera semillas. ¿Qué pasa si lo hubiera arrancado antes, cuando apenas veía un brotecito? No tendría oportunidad de volver a crecer. Por eso cuando Dios le demanda a uno desarraigarse uno de algo, tiene que ser inmediatamente, no cuando yo quiera, porque hasta ahora se está viendo ese brotecito. Si yo lo desarraigo, ¿qué va a pasar? Que no va a volver a nacer, o sea, ya no va a dominar nuestra vida, hablando de nuestra propia vida. Correcto. Entonces vamos a seguir viendo ese atributo de Dios en medio de las Escrituras. Solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia Dios es llamado el Santo en las Escrituras. Y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. O sea, la santidad también tiene que ver con todas las áreas morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. ¿Sí ven? Entonces, claro, por eso las Escrituras, Él es 3 veces santo. Pero Él nos dice a nosotros que solamente seamos santos. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, venga, yo puedo alcanzar la santidad, pues estás diciendo, mientras que estés en este cuerpo corruptible, solamente puedes llegar a ser santo, ¿sí? Más adelante, cuando ya no estemos en este cuerpo corruptible, posiblemente podamos llegar a ser otra vez a esa imagen y semejanza de Yahweh. Mientras tanto, estamos luchando por llegar a ser una parte de esa imagen y semejanza mientras que estemos en este mundo, porque todavía estamos en cuerpos corruptibles, cuerpos con pecado. Apocalipsis 15:4, ¿qué nos dice? ¿Quién no temerá, oh Adonai, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. ¿Sí? Las mismas Escrituras nos están diciendo, porque solamente tú eres Kadash.
O sea, es como si Dios estaba, si en este texto estuviera diciendo, porque solo tú puedes transmitir o puedes implantar esa santidad. En primera de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y en él no hay ningunas, o en él no hay tinieblas. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. Vamos a leer un texto que está en Éxodo 15:11. ¿Qué nos dice Éxodo 15:11? Alguien que me ayude con ese texto. Éxodo 15:11. Hoy vamos a poder entender Dios qué nos quiere implantar en nuestra alma. ¿Qué quiere implantar en el alma de nosotros? 15:11. Éxodo 15:11. Sí. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad y ponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Ok. ¿Qué dice la otra vez en esta versión? ¿Igual? Sí, me parece. Ok. Entonces, vemos que en el texto nos dice, oh Dios, ¿quién de los otros dioses tiene la misma santidad que tú tienes? Y le está diciendo, los demás no tienen lo que tú tienes, ¿sí? Pero también está diciendo como que, oiga, ¿y eso que tú tienes es lo que implantas en mí? Porque los otros dioses no están implantando en mí santidad, sino que están implantando los otros dioses. Cuando estoy hablando de los otros dioses, ¿qué son? José. De los demonios. Sí. ¿Qué más? ¿Qué dioses tenían en la antigüedad? ¿Qué dioses tenemos en tiene el mundo en este tiempo? En la antigüedad pues, son los mismos, Sí. pero disfrazados de otras cosas, ¿no? Ajá. Según el tiempo en que estamos viviendo. Pero son los mismos demonios que gobernaban desde el principio. Ok. Entonces, si nosotros estamos hablando de los santos, ¿sí? ¿A usted qué le puede implantar Santa Claus? Lo vamos a ver desde ese punto porque muchos lo ven a él como un dios. Pues sí, es así, o sea, pues, si uno lo hablara naturalmente en sí no imagen nada, pero si fuera espiritualmente, habla, ya es más como el punto del espíritu que se mueve en esas fechas, de todo lo que se mueve, la nostalgia, parte de la depresión, todo eso es lo que se mueve en esa época. Sí. Ese espíritu es lo que me puede transmitir a mí. Ok. En la antigüedad, Dios instruyó a algunos que cantasen a Yahweh y alabasen en la hermosura de su santidad. Segunda de Crónicas 20:21, ¿qué nos dice? Y aquí vamos a ver algo que Dios implanta y cómo Dios ve a alguien en lo cual Dios le entrega la santidad. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 20:21? Veinte. 20:21. ¿Qué dice? Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que vestidos con ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Yahweh al frente del ejército, diciendo, alabad a Yahweh porque para siempre su misericordia. Ok. Si nosotros vemos ese texto, ¿está hablando de ropa? Vuélvele y lo lees acá en esta versión. El 21. Sí. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores. Cantores. Cantores, que caminaran delante del ejército cantando a Yahweh y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias a Yahweh, su fiel amor perdura para siempre. Ok. El poder es la mano. ¿Sí? O sea, cuando dicen la mano de Dios,
Estamos hablando de poder, o sea, de la fuerza. Y el brazo de Dios, o sea, de la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia de sus ojos. La misericordia, su entraña. La omnisciencia, sus ojos. ¿Sí? ¿Por qué omnisciencia sus ojos? O sea, si nosotros estamos acá, Él nos está viendo. ¿Sí? Pero si hay otro remanente en Duitama, también lo está viendo al mismo tiempo, ¿cierto? Porque para Él nosotros no nos podemos esconder en ningún lado. ¿Listo? Por eso es omnisciencia, sus ojos. La misericordia es su entraña y la eternidad su duración. Cuando nosotros hablamos de eternidad, ¿tiene fin? ¿La palabra eternidad tiene fin? Como tal, es algo que no tiene fin, ¿sí? Entonces, esa es la duración de Dios, o sea, la eternidad. Pero la santidad es su hermosura. O sea, que cuando nosotros vemos que Dios implanta la santidad en alguien, ¿cómo lo ve? Como algo hermoso. Por eso dice, la santidad es la hermosura de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando en nosotros ha sido implantada la santidad, ahí sí somos hermosos a los ojos de Dios. ¿Sí? No es que porque se maquilla, no es que porque se pone una ropa así, porque se pone así, no, nada de esas cosas. No como el mundo lo ve, ¿no? No como el mundo lo ve, El correcto. mundo ve la hermosura en lo físico, como es físicamente la persona, pero puede ser hermoso o hermosa por fuera, aparentemente, pero todo un demonio por dentro. ¿Es esta hermosura lo que hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del demonio del pecado? Cuando se desarraiga del ser humano el pecado, ¿cómo nos volvemos? Hermosos. Pero en esa hermosura no hay vanidad. Porque todo lo que estamos hablando que provoca el mundo para que sea bonito, para que sea hermoso, es vanidad. Pero para nosotros la hermosura es desprendernos del pecado, de la naturaleza pecaminosa. A esta perfección divina se le da un énfasis especial. Se le llama santo a Dios más veces que el Todopoderoso. Ojo con esto. Se le llama santo a Dios más veces que llamarlo Todopoderoso. Y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Una cualidad, un calificativo de Dios es santo. Por eso dice, va acompañado de su nombre. Yahweh es 3 veces santo. ¿Sí ve? Está su nombre y está acompañado del calificativo de lo que Él es, de la hermosura de Él. Nunca se nos ha hablado de su poderoso nombre. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. O sea, la hermosura de su misericordia, que es su nombre, Yahweh, la hermosura de su misericordia. Este es mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Y eso está en Isaías 6:3, perdón. Dios mismo destaca esta perfección, una vez jurado por mí, santidad. O sea, Él jura por su
santidad. ¿Y la palabra santidad es la qué? La hermosura, o sea, él jura por su hermosura. ¿Por qué él puede jurar por su hermosura o por su santidad? Porque sabe que nunca va a cambiar. Porque sabe que él nunca va a pecar. Dejará de ser. Él nunca dejará de ser. Dios mismo destaca esta perfección. Una vez he jurado por mi santidad, el Salmo 89:35, Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Por ella nos exhorta, ¿sí? Aún por ella misma, o sea, Él resalta su santidad y exhorta a nosotros. ¿Qué es exhortar? ¿Qué es exhortar, Josué? Exhortar es corregir con amor para llevar un camino. Sí, corregir por amor, con amor. Esa es la exhortación. Exhortar, no exorcizar. Salmo 34, 34, ¿qué dice? Cantad a Yahweh vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Y celebrad la memoria de su santidad. ¿Listo? Podemos llamar a este un atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre. O sea, es como si Dios implantara unos atributos, pero este atributo es el que hace resaltar todos los demás atributos. Va acompañado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace ver, por eso habla de la hermosura. Sin la santidad, los demás atributos no se hubieran visto como hermosos, como que resaltaran verdaderamente. Salmos 27:4, ¿qué dices? Salmos 27:4 y Salmos 110:3. ¿Qué dice? 27:4 y 110:3. ¿Quién lo tiene ya? ¿Ven? Lo único que le pido a Yahweh, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Adonai todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección de Yahweh y meditando dentro de su templo. ¿Qué más? Eso es el principio. ¿Qué dicen las otras versiones? El 110:3. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estés envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día con el rocío de la mañana. Ok. O sea, nosotros queremos triunfar en las batallas que aparecen o que están rondando por ahí a diario. La santidad es algo que el enemigo no puede tocar, ¿saben? La santidad es algo que nosotros, o esas vestiduras santas, cuando nosotros estamos recubiertos de esas vestiduras santas, el enemigo no tiene derecho legal para que pueda llegar y causar daño en medio de nuestras vidas. Porque esa cobertura que tenemos siempre va a resguardar de nosotros. Por eso vemos esa hermosura es comparada como algo brillante, como algo de mucha luz. Y dice que cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. ¿Sí? Entonces uno va en la oscuridad y uno no ve absolutamente nada. Pero prende uno una luz y empieza a ver absolutamente todo lo que había a su alrededor. Cosas que uno ni siquiera se imaginaba. De pronto uno va, digamos, un día muy oscuro, una noche muy oscura, y hay muchas cosas que nosotros no podemos ver a nuestro alrededor. Pero yo prendo o enciendo una linterna y empiezo a ver absolutamente todo. Por eso dice que la luz disipa las tinieblas.
La santidad de Dios se manifiesta ¿en dónde? Pues en toda su Torá, ¿sí? Por eso hoy estamos viendo el atributo de Dios. No estamos viendo el atributo implantado en el ser humano y cómo se ve en el ser humano, que es lo que les repito, vamos a ver la próxima. La Torá prohíbe el pecado en todas sus variantes, porque la santidad de Dios se manifiesta en la Torá. O sea, allí podemos ver, por eso estamos estudiando y vemos varios textos donde hablan de la santidad de Dios. Por eso es que se manifiesta en la Torá. Y aun si se manifiesta en la Torá, se manifiesta a través del mismo Mashiach. La Torá prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente con la de la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. ¿Sí ven? O sea, la Torá prohíbe el pecado en todas sus variantes. Por eso no dice, es que es un pecado pequeño. Y uno dice, si hay pecados pequeños, si hay pecados grandes. ¿O cómo sería? Pecado es pecado. O cuando dice, es que es una mentirita piadosa. Mentira es mentira. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, si la Torá, que es las mismas palabras de Dios expresadas hacia su pueblo, o sea, hacia el pueblo de Israel, ¿y quiénes son pueblo de Israel? Nosotros, ¿sí? O sea, la Torá es para nosotros, para que nosotros la obedezcamos. Entonces nos quiere decir que la misma Torá se encarga de prohibir muchas cosas que el ser humano venía haciendo y que las tomaba como cosas, pero ¿qué tiene que ver? Esto es algo pequeñito, no lo hagamos. O hagámoslo porque es pequeñito y pues esto no afecta. Volvemos al punto, pecado es pecado. Y la Torá condena el pecado. ¿Listo? ¿Y sabe que la Torá también condena? La misma Torá condena, porque aún en eso es cuando nosotros estamos solos y aún nuestros pensamientos. Por eso debemos tener cuidado con lo que nosotros aún pensamos. ¿Sí? Porque uno para uno mismo se engaña y uno dice, pero es que Dios no está escuchando mis pensamientos. Sí lo está haciendo. ¿Sí? Y aún esos son los que más Dios está analizando, porque esas son las intenciones más escondidas del ser humano, que podemos estar acá, pero nuestra mente está maquinando otras cosas. Naturalmente no las estamos percibiendo, pero Dios sí las está percibiendo, ¿sí? Entonces por eso uno piensa engañar y quisiera engañar a Dios, y los que nos estamos engañando somos nosotros mismos. Por eso leemos Romanos 7:12. La Torá a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Qué dice en esa versión? José me busca Salmo 19:8-9. ¿Qué dice Romanos 7:12? Sin embargo, la ley en sí misma es santa. Ok, la Torá en sí misma es Santa. santa. Y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Ok. Cuando nosotros nos dice, ¿cuáles son los mandamientos? No, esas son las palabras. Los mandatos, pues, de todo lo que... Toda la escritura. Toda la escritura, ¿sí? Toda la escritura está llena de, ¿sí? De algo que Dios demanda. ¿Qué dice el Salmo 19:8-9? Dice, los mandamientos del Adán son rectos, traen alegría al corazón, los mandamientos del Adán son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Adán es pura, permanece para siempre. Las leyes del Adán son verdaderas, cada una de ellas es imparcial.
Por eso aquel que se acerca a la verdad ¿qué hace? ¿Qué trae la verdad? Libertad, ¿cierto? Y eso está diciendo. ¿Y Dios cómo se está viendo ahí? ¿Cómo está diciendo? Los mandamientos de Dios son ¿qué? Son rectos. ¿Qué más? Traen alegría al corazón. Traen alegría al corazón. Son claros. Son claros. Dan buena percepción para vivir. Son justos. Permanecen para siempre. Son verdaderas y imparciales. Correcto. La santidad de Dios que se manifiesta en el madero, la expiación pone manifiesto de la manera más admirable, a la vez solemne, la santidad infinita de Dios y su rechazo al pecado. Entonces, ese acto de que pasó en el madero, muchas veces por eso es que la persona no ha podido entender la magnitud de lo que Dios hizo a través de su Hijo, el Mesías, cuando estaba en el madero. Y es una manifestación por medio de una expiación de poner en manifiesto las maneras más admirables, a la vez más solemne de la santidad infinita de Dios y su rechazo al pecado. Si el Mashiach no hubiera sido santo, o no hubiera tenido esa santidad, no hubiera podido recibir todos los pecados para ser borrados. Así de sencillo. Por eso nosotros como seres humanos, si hubiéramos subido ese madero, no había pasado absolutamente nada. ¿Sí? Pero lo que hizo el Mesías en ese momento y la condición con la cual llegó el Mesías a ese lugar, se tenía que expresar para poder corregir, para poder hacer esa expiación. Los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes, los gemidos de las criaturas condenadas, nos demuestran tan palpablemente el rechazo de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. La santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Él mismo lo declara en el Salmo 22, cuando Dios esconde del Mashiach su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar a Dios, haciéndole exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yeshua adora esa perfección divina, pues tú eres santo. Dios rechaza todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a su ley y aborrece todo lo que es contrario a la misma. Su palabra lo expresa claramente en Proverbios 3:32. El perverso es abominado de Yahweh. ¿Qué dice en esa versión? ¿Sí? El Adonai detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. Correcto. Proverbios 15:26. ¿Qué nos dice? Proverbios 15:26. Aborrece Yahweh los pensamientos del malvado, puros le son en cambio los dichos placenteros. Ok. Dice: abominación son a Yahweh los pensamientos del malo. ¿Cómo así? Otra vez volvemos. ¿Dios examina aún nuestros pensamientos? Por eso nosotros debemos de cuidarnos aún en lo que nosotros pensamos. Porque en los pensamientos están las maquinaciones, o de hacer lo correcto, o de hacer lo incorrecto, lo malo. Entonces, una persona que tiene pensamientos malos es malvada. ¿Sí? Porque siempre se quiere ir en contra o quiere hacer algo malo a los ojos de Dios. Por eso dice: abominación son a Yahweh los pensamientos del malo. De ello se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado.
el pecado no puede escapar de su castigo porque Dios lo aborrece. Dios ha perdonado de a menudo a los pecadores. Ojo con este punto. Dios ha perdonado de a menudo a los pecadores. ¿Nos perdona a nosotros? Claro que sí. Pero ¿sabe qué jamás perdona? El pecado. ¿Sí? O sea, el pecado es algo que entró al mundo, ¿por quién? Por el hombre, ¿sí? Pero fue implantado por alguien. Por el enemigo, por el adversario, por Satán. Por él fue implantado, ¿sí? Y por ese camino entró a la humanidad. Entonces, ¿el pecado está? Sí. Por eso él dice que él no perdona el pecado, pero sí perdona al pecador. Y esto no quiere decir al que se arrepiente, exacto. Porque si no, entonces yo voy, me perdono, y voy, vuelvo y peco, y vuelvo y me perdona, no. Así no funciona Dios. No, mira que con su palabra también se derrumba un pensamiento de las personas de afuera, ya sea del sistema o del religioso, que Dios ama a todo el mundo, que Dios está con todo el mundo, que, sí, o sea, digamos como esa mentira falsa del mismo Satanás, de esa falsa seguridad que la gente se tiene de decir, es que como yo estoy con Dios a mi manera, porque yo sé que Dios me ama y yo sé que Dios estoy acá, pero está pecando, no hay arrepentimiento, Dios aborrece eso. Entonces, Dios no está con todo el mundo, ni todos son hijos de Dios. Por eso, todo lo que Dios ha hecho a través de su escritura es mostrarnos verdaderamente qué anhela de nosotros, ¿sí? Para poderlo manifestar, para poderlo expresar. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba por sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay remisión, dice acá. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso estábamos viendo lo que le pasó al Mashiach aún cuando estaba en el madero. Por eso se nos dice que Yahweh se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. A causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén, pero por un pecado toda la descendencia de Can cayó bajo maldición que todavía perdura. O sea, todavía esa maldición está por un pecado. Por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra, y Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. O sea, se les fue quitada la vida. Entonces, ¿sí ve lo que pasa por el pecado? ¿Qué pasa con el pecado? Que lo lleva a la muerte. Lo lleva a la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Correcto. En eso tenemos pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto de su carácter que tiene es parcial. Vuelvo y le leo. En eso tenemos pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto de su carácter que su carácter tiene es parcial. O sea, una persona sin la hermosura de Dios es parcialmente. O sea, como que sí, pero como que no. O sea, no está en su plenitud. Pero cuando llega la santidad de Dios, se convierte en una hermosura, en una plenitud. Por eso dice que esa hermosura es la que ilustra los demás atributos de Dios. Santidad no se ve. Correcto. Entonces,
La santidad rejuvenece. La santidad vuelve hermoso a alguien. La santidad, ¿qué más hace? Que sea agradable delante de los ojos del Eterno. Que Él se agrade de vernos. Entonces, aquí hay un texto, Salmos 50, 21. ¿Me ayudas a buscar ahí, por favor, en esa versión? Entonces, ese texto habla de, venga, como que ustedes quieren, o acaso ustedes creen que yo soy como ustedes, les está diciendo ahí. ¿Ustedes piensan que yo me voy a rebajar a ser como ustedes? ¿Qué dice el texto? 50, 21. 50-21. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender, presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Dice en este texto, dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Es la acusación de Dios a los tales. ¿Por qué estaba pesando? ¿Por qué estaba pasando eso? Porque la gente que estaba, el pueblo de Israel que estaba caminando, aparentemente haciendo las cosas de Dios, pero estaban haciendo cosas, estaban pecando, estaban haciendo cosas vergonzosas delante de Yahweh. Sí. Y la gente cree que Dios no lo está viendo, Ajá. pero Dios sí está viendo absolutamente todo. Entonces por eso yo estaba en silencio mirándolos, ¿sí? Observándolos. Pero ahora me voy a ir en todo lo que ustedes hicieron. O sea que prácticamente que en algún momento de la vida, cuando la persona se burla de Dios, Dios mismo lo expone. Dios mismo expone ese pecado. Por eso dice, no hagan ustedes venganza, porque eso le corresponde hacerlo a Él. Y Él los va a exponer en el momento justo, en el momento adecuado. Él va a exponer todas estas maquinaciones. ¿Sí? Porque dice, ¿acaso ustedes creen que yo voy a ser como ustedes? O sea, como que no sean ilusos. Si antes yo les estoy enseñando para que ustedes sean santos, porque Él no se va a rebajar a nosotros. Piensan en un Dios cortado según el patrón de sus propios corazones malos. ¿Sí? Entonces, ellos hacen ver a un Dios conforme a los patrones de maldad que tiene el ser humano. Por eso la persona habla, pero es que Dios es amor. Es un patrón malvado que tiene esa persona. Porque sí, Dios es amor, pero ese amor que Dios expresa es un amor de corrección, es un amor de justicia. ¿De qué más? De disciplina. ¿Sí? Pero dice, no, es que Dios ama a todos sus hijos. Yo voy, peco, pero hay gente que hace cosas más malas que las que yo hago. Entonces creen que Dios se va a rebajar a esa misma condición y nunca se va a rebajar a esa misma condición. De ahí su persistencia en una carrera de locura. O sea, la persona que piensa de esa forma es porque se le rayó esto. ¿Sí? Se le rayó el coco. La santidad atribuida a las escrituras es la naturaleza y carácter divinos de este tal, que demuestran claramente el origen sobrenatural de este. El carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno es todo lo contrario a la pureza inmaculada de la perfección, o que pertenece al verdadero Dios. Los descendientes caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad. Los descendientes caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad, inerrable, que aborrece totalmente todo pecado.
los descendientes caídos de Adán. ¿Cuáles son los descendientes caídos de Adán? ¿Por qué línea? Por la línea de Caín. Entonces, ¿ellos qué pensamiento tenían? Porque iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenían una simiente malvada. Y al tener esa simiente malvada, jamás podían idear a un Dios de santidad. Y por eso ellos armaban un propio estándar o diseñaban un Dios que permitía todo el pecado. A eso es lo que nosotros llamamos idolatría. A algo que está internamente en mí y yo lo materializo en algo. ¿Para qué? Para seguir pecando. ¿Sí? La idea humana de pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Lo que no llega a tal gravedad, el hombre lo llama defecto, equivocaciones, enfermedad. E incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes. Una persona pecó. La persona peca. Y se justifica, o justifica el porqué el hecho del pecar. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hace la idea humana. Por eso está tan limitada. Pero cuando yo sé y tengo claro de que el pecado lo aborrece Dios, ¿qué empieza a haber en mí? Redarguye el alma, Redarguye el alma. porque estoy mal delante de mi padre y no quiero deshonrarle y herir su corazón. Correcto. ¿Cómo es? Antropomórficamente. Correcto. Entonces, el Dios que la misma mayoría de los que los profesan son creyentes, el Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser creyentes, ¿sí? O ese Dios que ellos aman, es como un anciano indulgente, quien aunque las comparta, disimula benignamente las imprudencias juveniles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchos hablan de Dios, pero con sus actos, ¿qué hacen? Deshonran a Dios. Entonces, por eso dice que es como un anciano indulgente que justifica las acciones benignas e imprudentes juveniles. ¿Sí? No, porque dice la escritura que él no tendrá por inocente al culpable. Correcto. Entonces, Pero mire que así actúan los dioses del mundo, o así actúa una persona que está loca, que porque ya eso se convierte en una locura, y cree que Dios va a volver a rebajarse a su misma condición. Y nunca lo va a hacer. Pero la palabra de Dios dice, aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí? Salmos 5:5. Y Dios está irado todos los días contra el impío. Salmos 7:11. Pero los hombres se niegan a creer en este Dios y rechinan los dientes cuando se habla fielmente de cómo idea el pecado. De cómo odia el pecado. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a hablar con alguien y le decimos, venga, Dios odia esto de usted, ¿cómo reacciona la persona? se enoja. Se enoja. Y se resiste. Porque se le está confrontando lo que hay en el alma. Sí. Porque esta persona diseñó una forma de Dios a su forma. Y cuando uno le dice, no, es que Dios no es así. Y Dios no actúa de esta forma. ¿Cuál es la reacción de uno? Enojarse. Correcto. Se enoja. La persona coge y se pone en una postura de enojo. Yo no soy así. Y sí es así. No. El hombre pecaminoso no puede imaginar a un Dios santo, como tampoco creer
el lago de fuego en el que será atormentado para siempre. ¿Cómo así? Lo que pasa es que como la persona, el pecador no imagina a un Dios de orden, pues tampoco cree en el final de la persona pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como no cree en la santidad de Dios, tampoco cree en el final de un pecador. Y se mete una mentira en su cabeza para poder hacer y deshacer con su vida lo que quiera. Pero Dios, otra vez volvemos, Dios es un Dios de orden. Y en Dios está la santidad. Y Dios lo que anhela es implantar esa santidad en el mundo. ¿Para qué? Para podernos acercar a Él. Sí. Para que Él también se pueda acercar a nosotros, porque Él no habita en templos contaminados ni en templos inmundos, sino en templos vivos y santos. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Una criatura caída podía más fácil crear un mundo que hacer algo que merecía la aprobación del que es fielmente y puro. ¿Sí ven? O sea, a una persona que le gusta el pecado, se crea un mundo, ¿sí? Como ahorita estamos viendo en todo el incremento de toda la tecnología. ¿Se han escuchado del metaverso? Metaverso es una realidad virtual que a través de unas gafas tú puedes tener una vida como tú la quisiste imaginar, pero a través de algo que no es real. O sea, vives en un mundo, creas un mundo para ti. Si querías ser arquitecto y tenías una frustración de ser arquitecto, tú puedes ser arquitecto en ese mundo. Si tú eres hombre y quisieras ser mujer, en ese mundo puedes ser mujer. Si en este mundo no pudo tener esposa, pues se mete en ese mundo y lo hace y crea un universo aparte, un mundo aparte. Y así viven, engañados y alejados de la realidad, porque crean su propio mundo. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepten las criaturas sobre su base de sus propias obras. Una criatura caída podría más fácilmente crear un mundo, ¿sí ven? Fácilmente se crea un mundo y se aparta, en vez de aprobar lo que Dios anhela para su vida. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el Inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Isaías 64:6. Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Así quisiera el hombre entregar algo bueno, está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considera justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera recibido la ofrenda de Caín? Porque era inmunda delante de Él. Si lo hubiera recibido, él se estuviera negando a sí mismo, porque estuviera aceptando el pecado, porque él escudriña los pensamientos. ¿Sí ven? Y no hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea el nombre porque lo que su santidad exigió, lo proveyó. Su gracia en el Mashiach Yeshua. Cada pobre pecador se haya refugiado en él, es acepto en el amado.
Efesios 1.6. ¿Me ayudas con Efesios 1.6, por favor? Uno, seis. Sí. Dice, de manera que alabamos a Yahweh por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Correcto. Entonces, ¿el más grande amor de Dios cuál fue? Su Hijo, entregarnos a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Correcto. Entregarnos a su Hijo por amor a nosotros. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Cuando más temerosos nos sintamos ante su santidad inefable, más aceptables seremos al acercarnos a Él. Porque Dios es santo, deberíamos desear ser hechos conformes a Él. Su mandamiento es: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. ¿Se acuerdan del texto que empezamos a estudiar? ¿O con el cual empezamos esta enseñanza? Pues está Primera de Pedro 1:16. ¿Sí? Ahora, de todo lo que nosotros aprendimos el día de hoy, ahora sí, ¿cómo podemos llegar a ese fin de lo que nos está hablando Pedro? De ser santos como yo soy santo. Solo por medio de obediencias. Sí. Y dejar que Yahweh consuma todo lo que hay en medio de nuestra vida para poderlo reflejar, porque tener ese atributo es aborrecer todo lo que Yahweh aborrece. ¿Sí? Es obedecer a lo que Él establece en su escritura. Pero entonces es ser como el Mesías, porque digamos que el Mesías tenía tanto amor y tanta compasión, ¿sí? Con el que tenía una intención correcta de cambiar, ¿no? Entonces, pero aborrecía el pecado, ¿sí? Entonces digamos como que el punto de nosotros llegar a reflejar esa santidad se tiene que vivir como el Mesías, o sea, es un proceso que Dios lo va llevando a uno, pero es cuando el Mesías se le ha revelado a la vida de uno. De lo contrario no se puede vivir en una vida en santidad. ¿Qué más podemos entender? Vimos a Dios con un atributo hermoso, la hermosura de Él, la santidad de Él. Y ahora, sed santos porque yo soy santo. O sea, verlo reflejado en el ser humano, un atributo de Dios. Ver la hermosura de Dios en el ser humano. Eso es lo que anhela Dios. Ese atributo de Él reflejado en nosotros como seres humanos. Sin ya dejar de crear nuestro mundo aparte, nuestro encierro y creer que estamos bien, sino permitir de que Dios haga su voluntad en medio de nosotros. El aborrecer el pecado no es que decir, no, es que me pongo bravo porque yo no quiero ser así. El aborrecer es dejarlo a un lado, quitarlo, rechazarlo. Eso no es una acción de ponerme así bravo, de ponerme nada. Es simplemente una acción de decirme, me voy a sujetar a tu voluntad. Lo que a ti no te agrada, lo que tú aborreces, yo lo aborrezco. Y ya. Pero las personas que dicen, es que yo no sé por qué siempre caigo en esto. Es que yo no sé por qué siempre caigo en el pecado. Es que yo no sé por qué es. Sí sabe. Sí saben. Lo único es que no lo querido es dejar. ¿Sí? ¿Es difícil dejar? ¿O es fácil dejar? Es fácil, pero cuando hay ¿qué? La voluntad. Cuando hay una voluntad también propia de dejarla, de aborrecerla. Es difícil cuando la persona piensa que es difícil, es cuando no lo quiere soltar. Cuando le gusta.
y cuando está tan aferrado a él, a eso que te hace pecar. Entonces, pero es fácil cuando yo amo al Mesías. Es fácil cuando yo quiero agradarlo con mi propia vida. Es fácil cuando lo que en mi pensamiento y en mi alma, lo que más me interesa es que mi Padre se agrade de mí. Entonces, por eso es fácil. Si a él no le gusta, perfecto, yo lo dejo. Y ya. Sí, no hay necesidad de... En ocasiones, ¿no? No hay necesidad de imponer manos y sacar demonios. ¿Sí? Porque eso es una propia decisión. La libertad de una persona es cuando uno toma una decisión en acción. Cuando uno reconoce y deja de ser. Eso es la plena libertad del Padre. No hay necesidad de otras cosas. Así es. Bueno, le damos gracias a nuestro Eterno por este día de Shabbat, por esta enseñanza que el Padre nos permitía dar el día de hoy y que sea de mucha edificación para cada una de nuestras almas. Un abrazo y Shabbat Shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien